Hola hermanos, el día de hoy 25 de abril del 2023, pero todos los 25 de abril de todos los años celebramos, exceptuando que caiga, digamos, la semana de Pascua, ¿no? La octava de Pascua, pues celebramos la fiesta, es fiesta, cuidado, de el primer evangelista. Cuidado, no el primer evangelizador, ¿no? El primer evangelista, el autor del primer evangelio, es decir, Juan Marcos, San Marcos. Fíjense ustedes, a ver, ¿qué sabemos de Marcos? O sea, porque aquí entramos en una situación un poco compleja. Hay una tradición que es más del mundo egipcio, que dice que él nació en la zona del norte de África. Es bastante discutible. Como es pariente de Bernabé, y eso está aprobado, entonces puede haber nacido en Chipre. Y digamos, la versión más plausible es que haya nacido en Jerusalén. Que haya nacido en Jerusalén porque, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, cuando Pedro escapa de la cárcel, se va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, ahí en Jerusalén. Así que si su mamá tenía casa ahí y él vivía ahí, pues es más fácil deducir que se trata de una persona nacida ahí. ¿Qué es lo que sabemos? Vamos, insisto, es pariente de Bernabé y entonces Bernabé mira la potencialidad de este muchacho y lo asocia a el primer viaje misionero, el primer viaje apostólico de Pablo. Y entonces, el problema es que el pobre Juan Marcos todavía era un poco inmaduro, era un muchacho, y entonces en las primeras de cambio, cuando vio la situación un poco complicada en Panfilia, pues se regresa a Jerusalén. En el segundo viaje, cuando viene Bernabé, es que Bernabé es un experto en dar segundas oportunidades, y le dice a Pablo, llevemos a Juan Marcos. No, yo a ese no lo llevo, dijo San Pablo, y entonces se distanciaron Pablo y Bernabé por culpa de aquello. Pero Bernabé astutamente lo sigue llevando al muchacho y luego se lo lleva a Pedro. Y entonces la tradición dice que San Pedro lo adoptó como hijo. Porque en una de sus cartas dice eso, junto a mí está Marcos, mi hijo. Algunos evidentemente dirán, bueno, se trata realmente de su hijo natural, su hijo biológico. Es posible, ¿no? Pedro estaba casado, es decir, eso no cabe duda. Pero no lo sabemos. Y aunque hay algunos que digan, es que ya les digo, quieren leer en la Biblia algunas cosas que no, pues bueno, no lo sabemos. Lo que sí la tradición sostiene, y Papías de Hierápolis, que es el primero que en el siglo II señala y atribuye el primer evangelio escrito a Marcos, que no hay necesidad de decir, no, eso es un invento de la iglesia. Pues hombre, la tradición desde el siglo II sostiene eso, y Papías de Hierápolis tiene que haberse apoyado ya en una tradición que venía. Además es interesante, ¿no? Porque si ustedes se ponen a ver, pues el evangelio de Marcos cuenta cosas sobre Jesús, pero Marcos no es discípulo de Jesús. Así que por lo tanto, para la primitiva comunidad cristiana, utilizar un evangelio que no había escrito uno de los discípulos, entonces más bien era un riesgo, ¿no? Pero escribe Marcos a partir de lo que le escucha predicar a Pedro. Luego encontramos varias referencias a un Juan Marcos en las cartas de Pablo. Entonces, lo que suponemos, ¿no?, y lo que dicen los expertos, es que llegó un punto en el que se reconciliaron. Incluso Marcos acompañó a Pablo en Roma, que ya había llegado él a Roma primero con Pedro, y entonces lo acompaña a Pablo en algunos de sus momentos antes de su martirio. Luego, pues la tradición sostiene que Marcos se fue a Alejandría y ahí funda la comunidad cristiana de Alejandría. Muy importante, porque evidentemente Alejandría en ese momento es el foco cultural del mundo. Ya no es Atenas, es Alejandría. Y entonces ahí va a morir martirizado en el año 68, es lo más posible, en el año 68, que murió mártir ahí en Alejandría. Bueno, ¿qué más? Sus restos, bueno, en el siglo IX parece ser que unos venecianos se robaron el cuerpo de Marcos y se lo llevaron, lo rescataron, porque ya en ese momento toda la zona de Egipto está bajo control musulmán, y entonces tomaron el cuerpo y se lo llevaron para Venecia. Por eso la basílica, la catedral de San Marcos de Venecia, es porque ahí
está el cuerpo de Marcos. Hay algunas otras tradiciones que hablan en Alejandría que se encuentra el cráneo, lo tienen los coptos. Bueno, yo eso ya hasta yo no les puedo decir. Lo único que sí les puedo decir es que hay una larguísima tradición desde el siglo IX que el cuerpo, los restos de Juan Marcos, de San Marcos Evangelista, están en Venecia. Y por eso el símbolo de la ciudad de Venecia, tanto de la República originalmente como la región del Véneto hoy en día, es un león, porque recuerden que ese es el signo del Evangelio de Marcos. Uy, perdón, que yo sé que a mí me emociona hablar evidentemente de los santos, ¿no? Vamos. Las lecturas de hoy, nada de Hechos de los Apóstoles el día de hoy, ¿no? Porque nos vamos a quedar precisamente en el marco de la celebración del Día de San Marcos. Entonces, cuidado con eso porque mañana volveremos a eso. Entonces, fíjense, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo, Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La despedida, el final de la primera carta de Pedro, con unos consejos extraordinarios para la vida comunitaria, ¿no? En su trato mutuo, que sea la humildad lo que esté siempre presente, porque el soberbio evidentemente se resiste a la fuerza de Dios y claro, más bien hace muchísimo daño, ¿no? Por eso, que los levante Dios en el momento oportuno, que sea Él el que los encumbre. A mí me encanta esto. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Ahora, eso sí, el consejazo, que de hecho lo leemos en algunas de las lecturas breves para las completas, es estén atentos, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Así es. Es decir, si yo me descuido, es que la serpiente, el diablo, es astutísimo. Y entonces yo le abro un medio resquicio, aflojo un poquito en mi compromiso de fe, en mi vida espiritual, en mi vida pastoral, listo y servido. Porque anda buscando, no ataca, anda buscando, está esperando. El diablo es pacientísimo. El diablo tiene su manera de esperar y ahí va esperando hasta que ataca. Pero fíjense la belleza de lo que dice Pedro. Hombre, ustedes resistan en la fe y entiendan, oren, manténganse en esa firmeza, pero sepan que no están solos. Lo que usted vive, la lucha que yo vivo y la que vive usted, pues la vivimos todos, la vivimos en todo el mundo. Bueno, y bien, ya termina Pablo con una oración preciosísima. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar en su gloria eterna en unión con Cristo. Eso es, precisamente, después de estos sufrimientos que son breves, Él los restaurará a ustedes. Él los afianzará, Él los fortalecerá. Qué belleza, ¿no? Fíjense, aparece Silvano también, y Silvano está asociado a Pablo. Es interesante, está asociado a Pablo. Bueno, vamos al Evangelio. ¿Qué creen que vamos a leer? El Evangelio de Marcos, pues. Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Si aquí era el final de la primera carta de Pedro, ahora este es el final del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué belleza, ¿no? Ellos fueron
Eso es lo que a mí me encanta del Evangelio de Marcos. O sea, el Señor los envía, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resiste a creer, pues ese se va a perder. Estos son los signos. Y empieza ahí, harán milagros, tomarán serpientes en sus manos. Si beben un veneno no les hará daño. No, todo esto muy lindo. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Todo el proyecto, el plan que el Señor nos propone cuando somos misioneros, cuando tenemos eso claro. Padre, pero yo no puedo agarrar serpientes en las manos, olvídese. No, y no lo intenten tampoco. Pero ahí evidentemente hay que verlo todo como una imagen o como una analogía que nos invita al diablo. Olvídense, le tiene miedo a los que tratamos de llevar el evangelio y de predicarlo, no solo de predicarlo, porque de predicadores va a estar lleno el infierno. Sí, pues sí, somos expertos en decir cosas, pero no en vivirlas. Pues sí, claro, hay que ser honestos, ¿no? Hay que cuidarse de eso. Por eso les digo, mucha prudencia en lo que leemos. Leámoslo como es. Tampoco se pongan a probarse un venenito por ahí a ver si me hace daño. Yo creo en el Señor, voy a tomar venenito, cuidadito. No les vaya a ocurrir, oigan. No, lo que pasa es que evidentemente todas las fuerzas del mal, frente al ímpetu y la fuerza del Evangelio, jamás va a poder. El Señor subió a los cielos, está sentado a la derecha, ya está sentado a la derecha. Pero la tarea de la iglesia, vayan. Y ellos fueron, ya les digo eso que me encanta a mí, ellos fueron. Hay algunos de nosotros somos tan misioneros que le pedimos permiso a un pie para mover el otro. Y ahí andamos reflexionando, es que todavía no tenemos los medios, todavía no se dan las cosas, no se han alineado los astros, ya les digo, para que empecemos la evangelización. Eso es cobarde, tenemos que entrarle. Les invito a hacer oración. Es fácil amar lo amable, rozar lo bello, admirar brillos y fachadas, agujero negro de miradas distraídas, aplaudir lo exitoso, jalear lo opuesto, empujar aún más alto lo que no toca techo. Difícil es adentrarse en el caos, oculto tras el rostro cordial, deambular por las estancias pobladas por demonios de dentro, las memorias que encadenan nuestro vuelo a derrotas pasadas, los amores difíciles, las batallas perdidas, los gritos que sin darlos martillean en cada rincón. Difícil, pero posible. Todos necesitamos alguna vez a alguien que toque con ternura nuestras cicatrices. Amén. Yo he leído esta oración hace algunos días y la volví a hacer, esta propuesta, además para el día de hoy, pero me encanta. Todos necesitamos a alguien que toque con ternura nuestras cicatrices. Y bueno, Marcos se pudo haber frustrado, pudo haber terminado después de que Pablo ya no lo quería, pero Bernabé estuvo a su lado. Necesitamos estos Bernabés que encuentren Marcos, que encuentren Juan Marcos. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Marcos Evangelista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza.